Bueno chicos, quise que vieran la historia de David y de Betsabé porque vamos a hablar sobre el arrepentimiento. En esta historia David comete un gran pecado y es meterse con una mujer casada y después mandar matar el esposo de esta mujer. Pero David se arrepintió. Quiero que cuando tengan tiempo, por favor, en su casa, lean el Salmo 51. Este salmo nos muestra el arrepentimiento, la oración de arrepentimiento que hizo David. Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de actitud, no volver a hacer algo que hemos hecho y que sabemos que está mal. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Ustedes dirán, bueno, yo no soy como David, yo no me meto, yo no he asesinado a nadie, yo no he hecho nada malo. Pero ¿sabe? La Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos somos pecadores y que por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que como todos somos pecadores necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos para acercarnos a Dios, para poder llegar al trono de la gracia del Señor. Y como decía hace un rato, ustedes pueden decir, no, pero es que no es grande lo que yo hago, ¿sabes? Si tú te pones a pensar, una persona puede considerar que no hace nada malo porque no mata, porque no roba, pero no solamente eso es pecado. Una mentira es un pecado. Desobedecer a papá y mamá es pecado. Y de eso tenemos que arrepentirnos. No hay pecados pequeños ni hay pecados grandes. Simplemente hay pecados que desagradan a Dios y por los cuales debemos arrepentirnos. Además, hay otras razones por las que debemos de arrepentirnos. Esas razones son porque además de que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, también es porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso lo encontramos en segunda de Pedro 2:23, donde dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que Él no quiere que ninguno se pierda. Además, porque la paga del pecado es muerte. Cuando no nos arrepentimos y vivimos en ese pecado, cuando no cambiamos de actitud, vamos a morir, pero no solo físicamente, porque todos nacemos para morir, todos algún día vamos a morir, sino que vamos a morir espiritualmente, en el sentido en el que no vamos a poder ir al cielo si no nos arrepentimos, si no reconocemos nuestro pecado. Entonces necesitamos arrepentirnos. Recordemos que el pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Entonces cualquiera puede estar pecando, a veces incluso sin darnos cuenta, y por eso necesitamos arrepentirnos. Hay unos pasos para ir a hacer el arrepentimiento. Lo primero es reconocer. Si usted no reconoce que hizo mal, no puede arrepentirse de algo que no sienta que está mal. Entonces, para arrepentirnos, debemos reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido quizás a nuestro semejante, a nuestro hermano, a nuestro papá. Debemos confesar, debemos declarar el pecado que hemos cometido como lo hizo David. ¿Sabes? David se arrepintió y por eso escribió el Salmo 51, porque él reconoció, confesó y se apartó, porque esa es otra de las cosas para que trae el arrepentimiento. No solamente es que yo confieso, reconozco que pequé, sino que también me aparto. ¿Qué es apartarme? No volverlo a hacer. Si yo ayer dije una mentira, hoy no tengo por qué volver a caer en la misma mentira. Entonces, confesar, reconocer, confesar, apartarme de eso malo que estoy haciendo. Eso va a traer un arrepentimiento genuino, verdadero en mi vida. Un arrepentimiento que nos lleva a dar fruto de que ya no somos iguales. Recordemos que al principio decía que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Cuando yo me arrepiento de verdad, cuando reconozco, cuando confieso, cuando me aparto del pecado, hay un arrepentimiento genuino. David no volvió a matar. David no se volvió a meter con alguien que no fuera su mujer. Incluso después que David cometió esto, él se arrepintió y estuvo un arrepentimiento verdadero. La Biblia lo llega a comparar con un hombre que tiene el corazón semejante a Dios. Qué bonito que Dios nos pueda comparar a nosotros así, ¿cierto? Cuando hay un arrepentimiento de verdad.
Además, cuando nos arrepentimos de verdad, restablecemos esa comunión con Dios, nos volvemos a ser amigos de Dios, volvemos a tener esa comunión con Dios e incluso con nuestro prójimo, volvemos a estar bien con los demás. Entonces, el arrepentirnos es un deber que tenemos como cristianos a diario. No es solo hoy, no es solo ayer, es una actitud que debemos de tener todos los días, de acercarnos y de reconocer: Señor, hoy pequé, hoy quizás desobedecí, quizás dije una grosería, quizás dije algo que no te agrada, quizás me peleé con mi hermano y le dije cosas que no eran. Por eso debo de arrepentirme, porque eso no le agrada a Dios. Y todo lo que no le agrada a Dios nos separa de Él, nos lleva a pecar, nos lleva a hacer cosas que no son agradables, que no son buenas. Recordemos que pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Y si el decir mentiras, si el pelearme con mi hermano, incluso si el hacer mala cara a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a un familiar, a mi tío, a mi abuelita, me aparta de Dios, no le agrada a Dios, estoy pecando y por ello debo de arrepentirme. Hoy el llamado, chicos, es que nos arrepintamos. Además de que les decía de que nos debemos arrepentir porque que somos pecadores, porque Dios no quiere que nos perdamos, porque Él quiere acercarnos a Él. Miren, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. Ya muchas de las cosas que dice la Biblia que pasarán antes de la llegada de Jesús ya se están cumpliendo. Necesitamos arrepentirnos porque no queremos quedarnos a sufrir las penalidades que van a venir después de que el Señor Jesús venga. Necesitamos arrepentirnos porque nos queremos ir con el Señor al cielo, porque queremos estar allá alabando y glorificando en lugar de estar aquí pasando necesidades y pasando cosas que no deberían de pasar en nuestra vida. Entonces, el llamado es arrepentirnos, a reconocer que hemos hecho mal, que hemos pecado contra Dios, que hay cosas que hacemos que no agradan al Señor. El Señor debe ser nuestro todo. Y en el arrepentirnos es el primer paso para acercarnos a Él. Si hoy has hecho algo malo, o si ayer, o si hace unos días, y no has pedido perdón por eso, ni a Dios, ni a la persona con quien lo hiciste, hoy te invito a que te arrepientas, a que pidas perdón a Dios y a la persona con quien quizás estuviste en el pecado o la diferencia. Es normal que tengamos formas de pensar diferentes, pero el pensar diferente no nos puede llevar a ofender y a dañar al otro, sino a comprender y a saber que Dios a cada uno nos dio un libre albedrío, una libre forma de pensar. Los amo mucho. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que queremos acercarnos a Él, que hoy confesamos todas nuestras faltas, porque reconocemos que hemos pecado. Desde que nacemos ya venimos con ese pecado, lo traemos desde nuestro nacimiento y necesitamos arrepentirnos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno. Papá, hoy nos acercamos a ti porque deseamos tu perdón, porque reconocemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, como dijo David. Señor, reconocemos que pecamos contra el cielo y contra ti. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque queremos acercarnos a ti. Queremos, Señor, tener una comunión contigo. Queremos ser tus amigos. Queremos estar cerca de ti. Te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos.